buenas tardes a todos nuestros radioescucha. Sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Cerebro Creativo. Mi nombre es Jessica Delgado Jaime y el día de hoy, 28 de septiembre del 2021, estaré acompañándolos una vez más en esta edición sobre el tema Bio-Neuroemociones. Comenzaremos dando respuesta a algunas preguntas que nos hicieron llegar sobre el tema del día de hoy. La primera pregunta fue enviada por Juan Fernández, que dice: ¿qué son las emociones? Bien, las emociones son procesos que se activan cuando el organismo detecta algún peligro, una amenaza o cualquier desequilibrio, con el fin de poner en marcha los recursos a su alcance para controlar la situación. Por lo tanto, las emociones son mecanismos que nos ayudan a reaccionar con rapidez ante acontecimientos inesperados y que funcionan de manera automática. Son impulsos para actuar. Cada emoción prepara al organismo para una clase distinta de respuesta. Por ejemplo, el miedo provoca un aumento del latido cardíaco que hace que llegue más sangre a los músculos, favoreciendo la respuesta de huida. Las emociones son propias del ser humano y se clasifican en positivas o negativas, en función de su contribución al bienestar o al malestar, pero todas ellas, tanto de las positivas como las negativas, cumplen funciones muy importantes para nuestra vida. Todas las emociones son válidas, no existen emociones buenas o malas. Las emociones son energía y la única energía que es negativa es la energía estancada. Por esta razón, es necesario expresar las emociones negativas retenidas que pueden desencadenar problemas mucho mayores. No podemos desconectar o evitar las emociones. Cualquier intento por controlarlas a través del consumo de tabaco, alcohol u otras drogas puede generar problemas más importantes a largo plazo. Podemos aprender a manejarlas y a manejar todos nuestros estados emocionales. La siguiente pregunta fue enviada por Lucero Sánchez y dice: ¿qué son las emociones básicas o cuáles son? Bueno, las emociones básicas se dividen en 6 categorías. La primera pues es el miedo, que es la anticipación de una amenaza o peligro, ya sea real o imaginario, que produce ansiedad, incertidumbre e inseguridad. El miedo obviamente es necesario, ya que nos sirve para adaptarnos a un peligro y actuar con precaución. La siguiente categoría es la sorpresa. Esta nos provoca sobresalto, asombro, desconcierto. Es muy transitoria y nos permite una aproximación cognitiva para saber qué está ocurriendo. Esta principalmente nos ayuda a orientarnos, a saber qué hacer ante una nueva situación. La tercera es la aversión. Este es el disgusto o el asco hacia aquello que tenemos adelante. Siempre la utilizamos para cuando decidimos rechazar algo o queremos alejarnos. La siguiente es la ira, la cual es rabia, enojo que aparece cuando las cosas no salen como queremos o nos sentimos amenazados por algo o alguien. Esta sin duda es una de las emociones más adaptativas cuando impulsa hacer algo para resolver un problema o cambiar una situación difícil. Puede conllevar riesgos de inadaptación cuando se expresa de manera inadecuada. Y por último tenemos la alegría, que es aquella sensación de bienestar y de seguridad que sentimos cuando conseguimos algún deseo o vemos cumplida alguna ilusión. Nos induce hacia la reproducción, es decir, deseamos reproducir aquel suceso que nos hace sentir bien. Sara Ramírez pregunta: ¿cuál es la diferencia entre emoción, sentimiento y temperamento? Bueno, primero que nada, las emociones son estados afectivos y automáticos que se expresan a través de cambios fisiológicos, cognitivos y conductuales. Sirven para hacernos más adaptables al entorno que experimentamos. Los sentimientos son la toma de conciencia de esas emociones etiquetadas. Sirven para expresar de forma más racional nuestro estado anímico. Son los pensamientos que tenemos sobre las emociones, la parte que procesamos conscientemente. Y bueno, el temperamento hace referencia a una predisposición relativamente estable, ligada a factores biológicos que determinan los parámetros habituales de respuesta emocional de cada individuo. Es, por decirlo de alguna manera, la constitución particular de los sistemas orgánicos vinculados a las emociones con que cada uno venimos de serie. Kenny Hernández nos envió esta pregunta muy interesante: ¿cuál es la función de una emoción en nuestro cuerpo? Y bueno, las emociones cumplen con 3 funciones principales: la adaptativa, la motivacional y la comunicativa. Vamos a hablar primero de la adaptativa.
Esta pues facilita el ajuste del organismo a nuevas condiciones ambientales. Cada emoción, tanto las consideradas positivas como las negativas, tendrían una utilidad determinada. Preparan a tu cuerpo para la situación, es decir, para reaccionar a lo que estamos viviendo en el entorno. La número 2 es la motivacional, que es la que potencia y dirige nuestras conductas. En la dimensión atracción-repulsión, nos prepara la acción o la respuesta. Y la tercera es la comunicativa, que se divide en dos niveles. Primero, el primer nivel es la intrapersonal, que sirve como una fuente de información, y la interpersonal, que es una dimensión social donde comunicamos sentimientos e intenciones, principalmente de manera no verbal, influyendo en la conducta de otros y potenciando las relaciones. La siguiente pregunta la realiza Esteban Vázquez y dice: ¿cuáles son los componentes de las emociones? Bueno, las emociones son estados complejos, como ya lo vimos, del organismo. Son respuestas globales en las que intervienen pues muchos componentes debido a que son muy complejas. Algunos de estos componentes son los fisiológicos, que se tratan de procesos involuntarios como el tono muscular, la respiración, secreciones hormonales, presión sanguínea, etc., que involucran cambios en la actividad de nuestro sistema nervioso central y autónomo, así como cambios neuroendocrinos y neuromodulares. También tenemos el componente cognitivo, que es aquel que procesa la información tanto a nivel consciente como inconsciente, que influye explícita e implícitamente en nuestra cognición y en nuestra vivencia subjetiva de los acontecimientos. Y el tercer componente son los conductuales, los cuales nos podemos decir que son las expresiones faciales, los movimientos corporales, tonos de voz, volumen, ritmo, etc., que determinan conductas distintas de especial utilidad cognitiva. Todos estos componentes interactúan a través de relaciones bidireccionales para generar las complejas respuestas emocionales. Sin embargo, al mismo tiempo se ha encontrado que no siempre funcionan de manera sincrónica. Dicho de otro modo, estos componentes son parcialmente independientes, por lo que pueden presentar una baja correlación o incluso ser contrarios. Es lo que se ha denominado desincronización o fraccionamiento de respuestas. La siguiente pregunta la realizó Javier Benítez y dice: ¿cómo se clasifican las emociones? Y bueno, no existe un consenso general sobre la clasificación de las distintas emociones. Existen muchos autores que las han tratado de clasificar, pero a pesar de eso podemos distinguir una serie de dimensiones a partir de las cuales estructurar la gran variedad de experiencias que se catalogan como tales. Tenemos, por ejemplo, el tono, la polaridad, la intensidad, la duración, y bueno, vamos a hablar sobre cada una de estas. Primero, el tono o la polaridad, pues hace referencia a la vinculación de la respuesta emocional con sensaciones que se mueven en un continuo de placer o de desagrado. Sin embargo, no es del todo adecuado extrapolar emociones agradables o desagradables a buenas y malas, pues, como ya se comentó anteriormente, cada una de estas emociones cumple con una función específica que en condiciones normales resulta adaptativa, o cuando menos, así lo ha sido en el pasado de la especie, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. También la intensidad, que en general se considera que todas las emociones son de cierta intensidad, aunque esta puede verse modulada por la combinación de las valoraciones primarias, es decir, positivas, negativas o irrelevantes para los objetivos personales, y secundarias, que es la estimación de los recursos de los que se dispone para poder afrontar la situación. Y por último, la duración. Las emociones tienen una duración reducida, con una ventana temporal que va desde los segundos a unos cuantos minutos, siendo en forma de estados de ánimo como éstas se prolongan más en el tiempo. La siguiente pregunta, sin duda, es una de las más importantes para comprender el tema de las neuroemociones, y es: ¿cómo se genera una emoción? Bueno, cualquier experiencia emocional posee sus propios mecanismos y correlatos cerebrales que en algunos casos pueden verse solapados. Gracias al avance técnico en la obtención de imágenes cerebrales y el análisis de algunos estudios especializados como las tomografías, actualmente podemos conocer el circuito neuronal y fisiológico de las emociones.
Enojarnos, llorar, sentir asco o reírnos son respuestas que inician en el sistema límbico. Se mantienen por reverencia de la información en estructuras neuronales cruciales para la memoria y el aprendizaje, en los ganglios basales, el hipocampo y el cerebelo, para posteriormente interpretarse en el giro del cíngulo y proyectarse en regiones neuronales relacionadas con la parte ejecutiva superior del cerebro, que es la corteza prefrontal, parietal y temporal. En términos generales y sin llegar a determinismos biológicos, las estructuras cerebrales en las que se inician las emociones están involucradas con otras actividades y funciones básicas del sistema nervioso central. En la década de los años 70, MacLean, en un intento por explicar los fenómenos emocionales y sus mecanismos cerebrales asociados, desarrolló el concepto del sistema límbico y propuso un esquema de estructuración cerebral que contempla los distintos niveles de complejidad que poseen estos procesos. Esta es conocida como la hipótesis del cerebro triple. Y vamos a hablar un poquito más a profundidad de esta teoría que hizo MacLean y posteriormente les vamos a hablar un poquito más sobre lo que es el sistema límbico. Primero hablaremos del sistema triuno. El cerebro se concibe como un sistema formado por 3 subsistemas, el reptiliano, el límbico y la neocorteza, los cuales interaccionan permanentemente para la producción de la conducta. La primera capa se conoce como cerebro reptil. Comprende el tronco cerebral, por lo que se trataría principalmente de un cerebro homeostático e instintivo que regula funciones básicas para la supervivencia del organismo. Recibe mensajes del límbico y del neocórtex. Se hace cargo de su conducta cuando se ve amenazado por la sanción, generando un comportamiento reactivo. Las personas actúan desde esta estructura en atención a sus necesidades vitales. Esta parte del cerebro está formado por los ganglios basales, el tallo cerebral y el sistema reticular. Un autor llamado Beauport plantea que dicho cerebro está alojado en el tronco cerebral, como ya lo habíamos mencionado. Es la parte más antigua del cerebro y se desarrolló hace unos 500 millones de años. Se encuentra presente primordialmente en los reptiles, por eso es que se llama cerebro reptil. Los reptiles son las especies animales con el menor desarrollo del cerebro. El suyo está diseñado para manejar la supervivencia desde un sistema binario, es decir, huir o pelear. Tiene un papel muy importante en el control de la vida instintiva. Se encarga de autorregular el organismo. En consecuencia, este cerebro no está en capacidad de pensar, no siente. Su función es la de actuar, cuando el estado del organismo del individuo actúa como un animal racional. La segunda capa del cerebro es conocida como paleomamífero o también como emocional o límbico. Este cerebro se empieza a desarrollar incipientemente en las aves y totalmente en los mamíferos. El mesoencéfalo o cerebro mamífero, dotado de un sistema límbico físicamente ubicado encima del reptil, permite al mamífero un desarrollo sentimental que opera fundamentalmente desde la estructura conocida como la amígdala. Y es por ello lo que les permite establecer relaciones de mayor fidelidad que los reptiles. Por lo tanto, el sistema límbico está asociado a la capacidad de sentir y desear. Está constituido por 6 estructuras principalmente. El tálamo, que es aquel que nos ayuda a sentir placer o dolor. La amígdala, que da nutrición, oralidad, protección y hostilidad. El hipotálamo, que cuida de los otros, característica de los mamíferos. Los bulbos olfatorios, la región septal, que es la que se encarga de la sexualidad. Y el hipocampo, que es la memoria de largo plazo. En estas 6 zonas están las glándulas endocrinas más importantes para el ser humano, la pineal y la pituitaria. En este sistema se dan procesos emocionales y estados de calidez, amor, gozo, depresión, odio, etc. Y procesos que tienen que ver con nuestras motivaciones básicas. La tercera capa es el cerebro neomamífero o también conocido como neocortical o racional. Es el cerebro humano más evolucionado, considerado su división en 2 hemisferios, izquierdo y derecho, con funciones específicas. Al respecto, se puede decir que el hemisferio izquierdo
es el asiento de la inteligencia racional, es secuencial, lineal, todo se tiene que dar paso a paso, da la posibilidad de razonar y relacionar los pensamientos en forma secuencial y lógica. Y por otro lado tenemos el hemisferio derecho, que se considera que se encuentra en la inteligencia asociativa, creativa e intuitiva. Es holístico, libre de pensar los sentimientos, se relaciona con el mundo de las sensaciones y emociones más que con los códigos verbales lógicos. En condiciones normales, estos tres cerebros trabajan conjuntamente y junto con el resto del organismo para generar un único comportamiento integrado que posibilite la mayor adaptación posible a las circunstancias ambientales. No obstante, en situaciones críticas para la supervivencia, los sistemas primigenios pueden raptar los recursos cerebrales del resto de sistemas en pro de la homeostasis del organismo. Sin embargo, esta circunstancia no quiere decir que las estructuras recientes no tengan la capacidad de influir en el funcionamiento de las más antiguas. Todo lo contrario, ya que es precisamente la capacidad de influencia y regulación del sistema emocional y neocortical la que permite un comportamiento flexible y adaptado en la mayor parte de las situaciones cotidianas. Bien, ahora pasaremos a hablar un poco más de lo que es el sistema límbico. El autor al que se le atribuye el acuñamiento del término sistema límbico es Paul MacLean en 1952, como ya lo habíamos mencionado, quien describe un conjunto formado por estructuras corticales de la zona medial y subcorticales que se encuentran en el limbo o frontera entre el telecéfalo y el diencéfalo, relacionadas fundamentalmente con la expresión, regulación y control de las emociones. Dentro de estos tenemos pues varias partes que vamos a ir explicando. Primero tenemos el núcleo amigdalino. Es aquel que regula la conducta emocional innata y da la base de las respuestas y aprendizajes emocionales. Está especialmente vinculado a las experiencias generadoras de miedo y conductas agresivas. Luego tenemos el hipotálamo, que es la principal conexión con el sistema nervioso autónomo y endocrino, vía hipófisis y centros troncoencefálicos, rector de las expresiones motoras, emociones básicas. Luego tenemos el hipocampo, que es la principal estructura asociada al aprendizaje y memoria espaciotemporal, cumpliendo un papel fundamental en el condicionamiento contextual. También tenemos el área septal, que está vinculada al reforzamiento de conductas de supervivencia, a la motivación sexual y al cuidado de la familia. Luego, el núcleo anterior del tálamo, que es el principal distribuidor de la información derivada de los estímulos emocionales hacia la corteza ventromedial, prefrontal, radiaciones tálamo-corticales y hacia estructuras subcorticales como el hipocampo y la amígdala. También tenemos la circunvolución cingulada. Se compone se propone que es una de las zonas donde se realiza la integración de la información emocional con la cognitiva. El cíngulo anterior se relaciona con el control o dirección de la atención, con las conductas de anticipación, la monitorización de acciones que median reforzadores negativos y con la modulación de estados cognitivos afectivos. Y por último, pues tenemos la amígdala, que pues la podríamos considerar como la protagonista en las emociones. Este núcleo cerebral juega un papel central en las reacciones emocionales básicas y especialmente en las experiencias de miedo, tanto innatas como aprendidas. De manera esquemática, la amígdala implementa respuestas rápidas e inconscientes, poco precisas pero eficaces, que la han erigido como un núcleo generador de adaptaciones a corto plazo vitales para la supervivencia del organismo. Esta estructura está formada por un conjunto de varios núcleos que tradicionalmente se agrupan en tres. El primero son los núcleos corticomediales, el 2 los núcleos basolaterales y el 3 el núcleo central. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta que fue enviada por Santiago Leiva y que dice: ¿cuál es el papel de la amígdala en las respuestas emocionales? Y bueno, la amígdala no se limita a un disparador pasivo dependiente del control cortical e hipocampal. En realidad su rol se acerca más al de una interfase en la que se integra información acerca del ambiente con las preceptivas respuestas emocionales,
pudiendo procesar información en paralelo desde diversos canales. De este modo, la amígdala posee una amplia capacidad de influencia sobre gran variedad de procesos corticales que pueden llevarse a cabo de diferentes maneras. La primera manera es la influencia directa, la segunda la excitación a través de neurotransmisores y la tercera la de retroalimentación corporal. Vamos a hablar un poquito más a profundidad de cada una de ellas. La primera manera, que es la de influencia directa, es donde se recibe información sensorial altamente procesada, proyectando a su vez hacia todos los niveles del procesamiento cortical sensorial. Es donde se percibe, se dan los sistemas de memoria, lenguaje, atención. Es donde se da la información emocional que puede influir sobre prácticamente cualquier función cognitiva. La segunda manera es la excitación a través de neurotransmisores, en donde se liberan en áreas extensas de la corteza desde los sistemas del tronco encefálico. Juegan un papel muy importante en funciones como la atención sostenida a estímulos peligrosos. Y la tercera manera es la retroalimentación corporal, proveniente de la activación conductual autónoma y endocrina. Esta contribuye a la percepción de las emociones, ya que éstas poseen patrones específicos de activación corporal. José Jiménez nos hace la siguiente pregunta: ¿qué es la inteligencia emocional? Bueno, la inteligencia emocional relaciona la habilidad para percibir con precisión, valorar y expresar emociones. Relaciona también la habilidad para acceder y o generar sentimientos cuando facilitan el pensamiento. También la habilidad para entender emoción y conocimiento emocional, y la habilidad para regular emociones que promuevan el crecimiento emocional e intelectual. Martín y Boeck en el 2000 destacaron el mérito de estos autores que diseñaron la definición de inteligencia emocional, puesto que estos autores identificaron 5 capacidades parciales diferentes como elementos integrantes de la competencia emocional. La primera capacidad es reconocer las propias emociones, es decir, poder hacer una apreciación y dar nombre a las propias emociones. Solo la persona que sabe por qué siente y cómo se siente puede manejar sus emociones, moderarlas y ordenarlas de manera consciente. La segunda capacidad es saber manejar las propias emociones. Aunque las emociones no se pueden desconectar o evitar, las personas tienen capacidad para conducir, controlar y manejar las reacciones emocionales, sustituyendo el comportamiento congénito primario por formas de comportamiento aprendidas y sociales, como el flirteo o la ironía. La tercera capacidad es utilizar el potencial existente. Como sabemos, el CI elevado por sí solo no es suficiente para obtener unos buenos resultados escolares o sociales. También son necesarias otras buenas cualidades como la perseverancia, la motivación, ser capaz de sobreponerse a las frustraciones o fracasos y tener confianza en uno mismo. La cuarta capacidad es saber ponerse en el lugar de los demás. La comunicación emocional no necesita verbalizaciones, es una predisposición a escuchar, comprender pensamientos y sentimientos de los otros. Y la quinta capacidad es crear relaciones sociales o facilidad de establecer relaciones interpersonales. La relación satisfactoria con los demás depende de nuestra capacidad de crear y cultivar las relaciones, de resolver conflictos personales, de captar los estados del ánimo del otro. Estas cualidades emocionales pueden aprenderse y desarrollarse mediante el esfuerzo por captar de manera consciente las propias emociones y las de los demás. Luna Osuna nos pregunta: ¿por qué es necesaria la educación emocional en la familia y en la escuela? El estudio de las emociones ha adquirido un importante desarrollo tanto en el ámbito de la psicología como en el educativo. Hasta tal punto, esto es una realidad que, por ejemplo, en los Estados Unidos se ha propuesto como objetivo educativo indispensable el aprendizaje de habilidades emocionales que aseguren un desarrollo saludable en la adolescencia. Dichos programas, con una importante trayectoria, han conseguido resultados prometedores en aspectos tan importantes como la reducción del consumo de sustancias adictivas, el descenso de comportamientos agresivos en clase, menor consumo de alcohol y tabaco y menor porcentaje de conductas autodestructivas y antisociales. La educación emocional surge
como una respuesta educativa a una serie de necesidades que se dan a la sociedad actual, como por ejemplo la ansiedad, la depresión, problemas de disciplina, la violencia, la drogadicción e incluso trastornos de alimentación. Investigaciones recientes sobre esta temática han demostrado cómo el analfabetismo emocional tiene muchos efectos negativos sobre las personas y sobre la sociedad. La importancia del control y la regulación de las emociones surge también de la necesidad que tiene el ser humano de no dejarse llevar por los impulsos emocionales, ya que por lo contrario tendrían consecuencias muy negativas tanto a nivel personal como social. Además, todas las personas necesitan sentirse seguras emocionalmente, es decir, tener sentimientos de bienestar y estabilidad emocional. El factor emocional se considera como un elemento muy importante en la prevención y o en el desarrollo de algunas enfermedades. Se está demostrando que emociones negativas como la ira, el miedo, el estrés, la depresión, etc., tienen un efecto directo sobre la salud. El desarrollo y la comprensión de las emociones en los niños es un proceso continuo y gradual de aprendizaje que va de las emociones simples a las más complejas. Los niños van cambiando sus estrategias para poder hacer frente a las distintas experiencias a través del control de las emociones, pues el niño se enfrenta mejor a sus emociones a medida que va comprendiendo sus causas. Y bueno, vamos a pasar a la última pregunta de nuestro podcast del día de hoy, que fue enviado por Armando Macías, la cual dice: ¿cuáles son los escenarios para la educación emocional? Bueno, la educación emocional debe incluirse en el sistema educativo, pues el desarrollo emocional constituye un aspecto importante de la personalidad de nuestros niños o adolescentes y por lo tanto del desarrollo integral de la persona. Uno de los principales espacios educativos para el desarrollo de la educación emocional es la escuela, y es que el periodo escolar se considera fundamental en la vida del ser humano, pues las actitudes radicales se adquieren en la infancia mediante la configuración de las convicciones. La escuela, a través de los agentes implicados, que son los profesores, los tutores, los orientadores, etc., contribuyen a configurar la personalidad del individuo, puesto que los alumnos pasan mucho tiempo en ella y en particular lo que ocurre en la escuela contribuirá a configurar el autoconcepto general de la persona, generando sobre todo un aspecto específico del mismo como es el autoconcepto académico, que se refiere a las características y capacidades que el alumno considera que posee en relación con su capacidad de aprendizaje, actividad académica y rendimiento escolar. Otro espacio educativo muy importante para el desarrollo emocional es la familia, que tiene una gran influencia en la formación y desarrollo de la personalidad y de las actitudes. Los padres, el contexto familiar en su caso, constituyen la base de seguridad desde que las personas se abren al mundo físico y social, y a la que vuelven constantemente para recibir ayuda, apoyo, consuelo y seguridad. Los padres son los primeros y principales agentes de la educación de su hijo, y juegan un rol primordial durante su temprana edad. Son las personas que disponen de más oportunidades y más variadas para influir en el comportamiento del niño. Todas las personas necesitan sentirse seguras emocionalmente. Por ello, es fundamental sentirse protegido por las personas que sean incondicionales, disponibles y eficaces en la ayuda y estas personas, pues, claramente, pues son los padres. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por ver nuestro programa, Oír Cerebro Creativo. Les mando un enorme saludo a todos nuestros radioescuchas y nos vemos en el siguiente programa.